La experiencia no es lo que te pasa a ti, es lo que haces con lo que pasa. La vida te lleva por un rumbo, por el que te corresponde es parte de aceptar, recibir y llevar a cabo. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento El bienestar de la familia. Estamos listos ya para presentar a nuestra invitada, la consteladora Mimi Can. Ella es de Nuevas Constelaciones. El tema de hoy es constelando dificultades en los niños. Mimi, buenas tardes, bienvenida a la radio. Gracias, Carolina. Feliz de estar acá. El tema súper interesante. Estábamos hablando estos minutitos fuera de micrófono con Mimi sobre lo importante de poner atención a lo que hoy va a conversarnos ella, porque es la intención atrás de este tema es mostrar las señales para que estén atentos a y puedan indagar si hay o no relación en su casa, en sus casos, en sus familias, en su relación con los hijos, qué están y a través de qué formas pueden ellos manifestarnos esas lealtades familiares o todos esos programas, patrones que venimos repitiendo ancestrales y que viene ya la carga en nosotros. Exacto, pues la verdad que es de mis temas favoritos porque justo mi trabajo ahorita es desprogramar al adulto, ¿verdad? Ir a la niñez y ver qué programaciones ha tenido en la infancia que no lo dejan avanzar. Porque lo que nosotros pensamos como adultos es que nuestro problema es lo que sucede en el presente. Nuestro trabajo, nuestras finanzas, la pareja, las dificultades que se nos ponen en la vida en el momento presente, pero realmente eso es un espejo y es un reflejo de lo que tú decidiste que ibas a vivir desde que eras muy pequeño, porque te programaste en un hogar donde había una relación de pareja, crees en el amor. Te programaste en un hogar donde siempre se hablaba de la escasez económica, puedes llegar a tener mucho dinero, pero no disfrutas, ¿verdad? Vives en escasez. Y así se dan muchas situaciones cuando somos pequeños que nos programan. Entonces el niño es tan leal a su sistema familiar que lo único que le interesa a un niño es sentir que pertenece. Y con tal de sentir que pertenece va a ser capaz de hacer cualquier cosa y de vivir lo que los papás no logran resolver. Entonces, como te comentaba, yo empecé en constelaciones a raíz de una tragedia muy fuerte en mi familia, que fue el suicidio de mi hermano menor de 16 años. Realmente eso fue hace casi 5 años, nos movió mucho, porque como yo te comentaba, él era un niño muy amado, la verdad. O sea, realmente yo siento que fue un niño muy amado, muy deseado, era un niño bueno, no era rebelde, ¿verdad? Entonces, cuando sucede su suicidio, yo entré como en un proceso muy fuerte porque también me convertí por segunda vez en mamá. O sea, mi hija nació un miércoles y mi hermano se suicida el siguiente miércoles y yo me quedé después de estar tan feliz de que iba a tener a mi segunda hija, muy planeada, todo el tema de la lactancia, ¿verdad? O sea, todo el tema de que iba a tener una hija mujer, yo realmente estaba muy realizada, igual mi esposo. Y cuando sucede esta tragedia, yo dejé de ser una mamá disponible. O sea, yo me debe haber quedado en automático. Y realmente nadie se ocupó de uno como mamá, o sea, realmente tú te desconectas de la tragedia, que es cuando viene un trauma. Ya está comprobado en la neuroimagen que el cerebro a través de un trauma se apaga y deja de funcionar porque no permites el sufrimiento, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué me iba a permitir el sufrimiento si tenía una bebé y tenía un hijo de 5 años y medio? Entonces, la vida te sorprende, ¿verdad? Te sorprende con situaciones reales como esa tan fuerte y yo dejé de ser una mamá disponible. ¿A qué me refiero con dejar de ser una mamá disponible? Puedes estar ahí 24 horas, pero presente no estás. Uh-huh. Y yo siempre he sido una mamá encargada de mis hijos, ¿verdad? Nunca tuve como alguien, una enfermera o que me estuvieran ayudando, ¿me entendés? Sino que realmente yo sí me he ocupado totalmente de mis hijos.
Pero me imagino que a la hora de bañar a mi hija o de darle de comer o de cambiarla, mi cabeza debe haber estado en otro lado. Claro, o sea, tu cuerpo estaba, pero tu mente en otra parte. y el tema de no llores, le va a afectar a la bebé, ya no le des de mamar porque, ¿verdad? Le vas a transferir todo. Yo en ese momento no tenía el conocimiento que tengo ahorita. Y en efecto lo que yo hice fue bloquearme, cerrarme y sobrevivir. Entonces eso es dejar de estar disponible para un hijo, que te mantenés en modo sobrevivencia, pero realmente no estás presente, no estás viviendo, no estás en la vida. Y a raíz de este suicidio fue tan fuerte porque para empezar no lo puedes hablar, ¿verdad? Y la gente se te aleja porque no quiere hablar de la tragedia. Yo viví muchísimas cosas, te puedo decir, en aislamiento y en soledad. Y bueno, con el tiempo se me desarrolló un precáncer en la matriz, me quitaron la matriz, bueno, pasaron varias situaciones, pero el tema de hoy es constelando dificultades en niños. ¿Por qué? Porque yo sí lo viví, o sea, viví el hecho de una tragedia muy cercana con 16 años, ¿verdad? Que era un ser, ¿qué te puedo decir? Muy lindo hasta la fecha, pues eso es lo que uno cuestiona un poquito, ¿verdad? Pero gracias a Dios llegó todo este conocimiento en la luz, ¿verdad? En el amor, que hoy por hoy yo el suicidio lo veo como una decisión personal, como una programación de tu infancia. Por amor a tu sistema familiar tú das tu vida. No hay culpables, no hay que buscarlos, simplemente hay destinos tan difíciles en los sistemas familiares que son de compensación. Entonces yo explicaba en mi anuncio que puse pues en mis redes que los niños compensan con sus dificultades los asuntos que los adultos no logran resolver y enfrentar. Entiéndase papá, mamá, abuelos, Entorno. bisabuelos, o sea, Pero no es en solo de especial mi papá papás, y mi mamá. en especial mamá y papá. ¿Por qué? Porque realmente nosotros somos la mitad mamá y la mitad papá. Sí. No somos más hijos de mamá, ni más hijos de papá. Eso se confunde mucho y te puedo decir que una de las grandes dificultades de los niños hoy en día es la exclusión del padre. No se le da el lugar al padre que tiene. Realmente la vida empieza con el papá. La semilla viene del papá. La fuerza viene del padre y el padre es tan excluido y toda la salud mental viene del papá. Entonces niños que presentan déficit de atención, hiperactividad, ¿verdad? ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está la fuerza de papá ahí? ¿Verdad? Para mantenerme en el presente y poder poner atención en el presente. Entonces cuando sucede todo esto, pues empezó el cuestionamiento, ¿verdad? Y empieza como un enojo y tú querés, como te digo, ver qué sucedió. Pero lo lindo de haber entrado en las nuevas constelaciones, que yo ya las conocía, las empecé en constelaciones hace unos 7 años, asistiendo, ¿verdad? Pero cuando sucede esto, yo tenía a mi hija y a los meses, ¿verdad? Me diagnostican un precáncer, o sea, había que quitar la matriz y yo dije, ay no, yo voy a ir a constelar, porque como que de verdad, yo cada año constelaba, o sea, cuando venía un señor de México a Guate, yo iba, ándale. Y bueno, pero en ese momento ya lo estaban haciendo las que fueron mis maestras en el diplomado, Carla y Tazo, y bueno, voy a la constelación, a constelar lo de mi matriz, y al día siguiente me cuenta Carla del diplomado, y yo digo, bueno, estoy tan perdida ahorita, que algo que me motive y me guste, y me metí. Realmente yo me metí por un proceso personal y cuando empiezo a entender la importancia de la madre, del padre, que ya no hay que cargarse uno pensando que uno es el problema, que venís de un sistema, de una red inconsciente de relaciones que habita en ti, que repetís por amor patrones, destinos. Entonces mi mirada en torno a la tragedia que pasó con mi hermano empezó a cambiar, porque yo empecé a darme cuenta de que sí había carencias, de que había mucha lealtad, de que qué pasaba en la infancia, ¿verdad? O qué pasa en esos primeros 12 años de vida cuando tú te programas totalmente, porque así es, hay que abrir la mente. El niño no es un problema, el niño es el resultado de una programación, de un entorno. Hay entornos saludables, hay entornos tóxicos, hay entornos reales que te tocan. O sea, no se trata de lamentarse de dónde estás hoy o qué le puedes ofrecer a tu hijo hoy.
sos una mamá que no tiene trabajo, sos una mamá que tiene alguna dificultad, sos un papá que, verán, fracasó en algo. Bueno, partí de eso hoy. Ese es el entorno que le puedes ofrecer a tu hijo, pero no es excusa. No lo puedes cargar al niño con lo que tú no logras resolver. Entonces regresando... ¿Qué es lo que hemos venido haciendo? Ajá, entonces regresando a que el niño es la mitad su mamá y la mitad su papá, ¿verdad? ¿Qué viene de mamá? ¿Qué viene de papá? O sea, no es coincidencia ni casualidad con la pareja que tú paras, con Resuenan la que tú te unes. La atraes porque vas a venir a esta vida a resolver, ¿verdad? A crecer, a hacerte mejor, si querés, ¿verdad? Entonces... o a sufrir si no aprovechas esa resonancia. Exacto, entonces vas a seguir atrayendo lo mismo. Entonces yo cuando ya empecé a entrar en esto, me empezó muchísima curiosidad. Creo que yo soy una persona muy curiosa, cuestionadora, desde muy chiquita, bueno, no tanto desde chiquita, te puedo decir que más en la adolescencia, si algo no me parecía, yo era hasta confrontativa, ¿verdad? Muy retadora, ¿verdad? Mucho miedo, porque cuando hay agresividad en una persona, lo que hay es miedo. Y miedo de morir. O sea, los niños que son agresivos, que se ponen en contra de los papás, que te retan mucho, lo que tienen es un gran miedo de morir. La agresividad es lo que los mantiene en la vida. Entonces, yo en mi cuestionamiento, como que siempre fui una buscadora, ¿verdad? Siempre yo quería saber más. Entonces, cuando ya paro en esta situación y se me complicó todo, ¿verdad? Todo empezó realmente a dar en la pareja, mis hijos, tenía la presión de querer ser mamá presente, luego una bebé recién nacida, ¿verdad? Mi hija era súper hiperactiva y no le gustaba que la agarrara nadie que no fuera yo. De plano, ella lo que podía sentir era mi dolor, mi angustia, todas las emociones que yo estaba bloqueando, mi hija las expresaba por mí y te juro que realmente yo no se la dejaba a nadie porque yo sabía cómo era mi hija. Decía, si yo que soy la mamá, ella ya bota la casa, ¿verdad? Me deshacía la sala, brincaba en todos lados, o sea, lo que veo es que ella me estaba diciendo, mamá, hacete cargo de ti, es demasiado para mí, te necesito en la vida. Eso es lo que hace la hiperactividad. ¿Es un síntoma? ¿Es un trastorno? Sí, pero del entorno. ¿Qué está pasando que la gente no habla? Que los papás no expresan sus emociones. ¿Qué está llevando el niño? Entonces yo me metí muchísimo, no solo en las nuevas constelaciones, que también me empecé a ir a México, sino que me metí mucho en la teoría del apego, ¿verdad? En qué es un vínculo saludable, ¿verdad? O sea, ¿dónde está la unión con el hijo? Le doy fuerza a mi hijo, se la quito, ¿verdad? O cuando este se vuelve tóxico también. Exactamente, o se te vuelves súper sobreprotector, ¿verdad? Y todos estos mandatos que recibís desde que sos chiquita, ¿verdad? Sobre todo es que uno a los hijos inconscientemente les dice, tú por mí, vívelo por mí, o tú vívelo como yo lo viví. Y el niño entonces por eso ya se programa para repetir las mismas historias que los padres. Entonces yo me metí en todo esto y me enamoré. O sea, realmente te puedo decir que las constelaciones es mi pasión, es lo que me regresó a la vida. Yo puedo tener un día complicado, pero yo me paro en mi espacio a constelar y es que me lleno de vida. O sea, yo realmente digo gracias, porque de veras que cada vez que veo una persona constelar yo me siento más en la vida, admiro cada vez más a las personas, me doy cuenta que todo conflicto está al servicio de que te repares, de que dejes que reaprendas, que te desprogrames. Entonces mi método para trabajar realmente está entre constelaciones y una técnica de enfoque corporal para que la persona pueda reprogramarse. Pero trabajo muchísimo con la infancia. Entonces este tema era un tema que sí ya lo tenía desde hace rato, era como hablar de los niños, hablar que todo empieza en la niñez, que a través de la crianza te puedes restaurar como adulto, que no te des duro, ¿verdad? Por los errores que ya cometiste como papá, era lo mejor que podías hacer. Incluso con mi hermano, sus papás, mi papá y su mamá, hicieron lo mejor que podían hacer dentro de sus posibilidades. No hay culpables, simplemente hay ignorancia, simplemente es un destino que toca. Pues en este caso le tocó a mi hermano. Y en constelaciones lo que se habla mucho es, y lo puedes observar, es que cuando hay un suicidio, cuando hay una tragedia, cuando hay un destino difícil,
los demás resonamos en la culpa. Resonar es que vibras con eso, ¿verdad? Entonces, se muere uno, se quieren morir todos, ¿verdad? No hay un enfoque de quedarse en la vida. Cuando honras la memoria de esta persona que amaba tanto a nuestro sistema, quedándote en la vida, haciendo algo bueno con tu vida y pues avanzando. Entonces realmente todo este proyecto de constelaciones siempre se lo he dedicado a él. Sí, me quedé con un sentimiento de qué pude haber hecho yo por él, que no hice, no me di cuenta. ¿Ya había algo que podías hacer o no competías? Pues mira, ahorita ya entiendo cómo funcionan los hermanos dentro de un sistema familiar. No hay nada que yo hubiera podido hacer por él, porque si yo hubiera interferido, hubiera tomado un destino de mamá, ¿verdad? Hubiera estado reemplazando a su mamá. Y cuando los hermanos se meten en la vida de los hermanos, lo que hacen es tomar el lugar de la mamá. Entonces no están disponibles para su propia vida. Entonces yo entiendo que yo en mis propias complicaciones, ¿verdad? Que lo he compartido en otras entrevistas, o sea, realmente mi proceso complicado, donde se detonaron muchísimas cosas de mi infancia y de mi programación, mis conflictos programantes de la infancia se detonaron cuando yo me volví mamá. Porque la maternidad te da esa oportunidad, o sea, es una sensibilidad, te volves súper vulnerable, y si fuiste una mamá que fue criada en la vulnerabilidad, todo se vuelve una tragedia. O sea, esa ha sido mi desprogramación, dejar de vivir en el drama, en la tragedia, y abrirme al disfrutar, al presente, a darme permiso de disfrutar. O sea, ese era un mandato que yo recibí desde muy chiquita. ¿Por qué? Porque vengo de papás que se divorciaron, pues carencias en el sistema familiar como cualquiera, de veras, que todos los sistemas familiares tienen complicaciones. Si no lo tenés en esta generación, lo tuviste en otra. Y lo que sucede en una primera generación, todas las dificultades de esos conflictos se van a manifestar en una tercera o cuarta generación. Entonces es muy importante poner atención qué hago yo el día de hoy, ¿verdad? ¿A quién le hago daño el día de hoy? ¿A quién, verdad? No asumo una culpa. Porque a veces estás haciendo daño porque estás reparando en nombre de alguien más también. Exacto. Entonces, ¿a quién estoy reemplazando? ¿Qué no estoy asumiendo? ¿Qué emociones no estoy viviendo? ¿Con qué silencios me estoy quedando? ¿Qué secretos estoy guardando? Los abortos son secretos y lo llevan los hermanitos menores, ¿verdad? O sea, cuando ha habido un aborto, ya sea espontáneo, ¿verdad? O que fue provocado, eso es un asesinato dentro de un sistema familiar, y lo que sucede ahí es que se bloquea la abundancia, la salud mental se ve perjudicada, el estar en el presente, el hermanito que sigue después de un aborto ya tiene un destino complicado. O sea, todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Entonces vienen descendientes menores que se ponen al servicio de los grandes y dicen, yo lo pago por ti. Y ahí viene esa tercera y cuarta generación con unas complicaciones que tú decís, pero ¿por qué? Si somos una pareja unida, si tenemos un matrimonio feliz, ¿por qué este hijo desarrolló esta hiperactividad? ¿O por qué este hijo tiene déficit de atención? ¿O por qué nace con una diabetes? ¿O por qué vive con un sobrepeso? Bueno, como papás les digo, salgan de la culpa, ¿verdad? Porque no solo depende de ustedes. O sea, ¿qué relación tuvieron ustedes con sus papás? ¿Qué relación tuvieron sus papás con sus papás? Y así, ¿verdad? Entonces lo que vamos viendo es que de generación en generación vienen vínculos muy debilitados, muy cargados, muy enredados, y de repente llega una persona con un destino súper complicado. Y lo bonito de todo esto es que cuando te haces consciente que lo que estás es reparando, porque lo ideal de cuando se conoce algo, la historia pues sí, cuando usted ve que su abuelita, decía en el caso, dice Enrique Corbera en uno de sus casos, ¿por qué una mujer tenía problemas en el presente? Y era, ¿por qué los hombres la buscaban solo por sexo? No por otra cosa, no para un compromiso, para formalizar una relación, formar un hogar, no, solo para tener sexo. Porque investigando resulta que en su historia la abuela, que llegó a tener no sé si 8 o 10 hijos, que no estaba acompañada para sacar adelante a estos chicos,
recurrió a la profesión de la prostitución para llevar dinero a su casa. Entonces eso está marcado ahí en su sistema y entonces hoy la chica dice, pero ni que yo fuera prostituta, o sea, ¿por qué me quieren solo para sexo? No para hacer una relación íntima conmigo. Entonces cuando descubren eso, o sea, cuando se ve en la historia la conexión, porque era la abuela, ella lo integra, lo resuelve y eso se corta. No hay que hacer mayor cosa más que hacerte consciente para resolver toda esa carga que traemos de los ancestros y entonces hacerse cargo uno de que lo que, como decías tú hace un ratito, que lo que tú estás haciendo, las decisiones que tomas, tienen consecuencias y que si no las vas a pagar tú, las va a pagar tus nietos o tus bisnietos. Exacto, y no es de vivir con miedo, ¿verdad? Porque ponerle yo... No, solo consciente. Ajá, solo consciente, poner atención. Bert Hellinger, pues lo que decía, que es el que desarrolló las constelaciones, dice: el que no sabe su historia tiende a repetirla. Y de lo que tú hablas ahorita, pues era la psicosomática, que nos habla de esas fechas de reparación, de esas personas que vienen a reparar algo que hicieron sus ancestros. Mira, yo cuando empecé a trabajar en constelaciones, esa parte me afectó un poco porque yo decía, bueno, ir a investigar, ¿verdad? Ir a investigar qué pasó, cómo unir las cosas, ¿verdad? Ir a la historia de la abuela. Entonces mi metodología realmente es una metodología corporal donde no vamos a averiguar tanto porque tu cuerpo tiene una memoria celular que registra exactamente en una parte de tu cuerpo algún trauma en una memoria celular donde se queda. Entonces yo siento que en las constelaciones cuánticas, no lo siento, las constelaciones cuánticas que son con las que yo trabajo es una mirada de amor, no de juicio. Sí, ¿verdad? No es para ataque, para condenar a tus ancestros, no. Al contrario, es lo que a Solo tus ancestros les tocó hacer. Porque las personas estamos guiadas internamente para cumplir un destino. Claro. No sabemos qué nos pasa, pero hay algo internamente que nos guía. Nos guía al éxito, nos guía al fracaso, nos guía a, como tú decías, ¿verdad? Una prostitución sin elección, ¿verdad? Porque es muy juzgado, pero esa abuela, para mantener todos esos hijos, era lo mejor que pudo hacer. Ahora, ¿por qué eso se hereda de generación en generación? Porque así como te heredan el pelo, los ojos, rasgos físicos, te heredan los asuntos sin resolver, ¿verdad? Entonces, todas esas añoranzas, esos anhelos, esos fracasos, esos secretos, eso va de generación en generación. Entonces, una sola persona no puede resolver todo lo del sistema. Y yo les sugiero que no se agobien con lo que están oyendo ahorita y decir, bueno, voy a ir a investigar. No. Si su vida le funciona, vívala tranquilo. Observe su entorno. Ajá. Ahora, si en su vida no hay éxito, no hay trabajo, ¿verdad? La relación de pareja se dificulta, no hay abundancia, no hay salud física, no hay salud mental, algo está pasando, ¿verdad? Entonces, y es algo grueso. Realización profesional, encontrar tu vocación, o sea, todos esos bloqueos es lo que trabajan las nuevas constelaciones, ¿verdad? Partiendo del presente, ¿qué se me dificulta a mí hoy? En el caso del día de hoy, el tema pues es los niños. Es muy importante que dejemos de pensar que los niños son el problema o que la dificultad que presentan es un problema para el sistema familiar. No, es una señal, como dijiste tú. Los hijos son los síntomas de los padres. Yo lo veo en las alergias, los niños que tienen muchas alergias son hijos de papás que no enfrentan sus emociones, las bloquean, viven con mucha rigidez y se sienten superiores a los demás. Entonces, un hijo que tiene alergias tiene un gran beneficio, que es mamá tiene que cuidar de mí o el entorno tiene que cuidar de mí sin que yo lo pida. La mamá también tiene un beneficio porque tiene un hijo más especial que cualquier otro niño. Hay que cuidarlo con un cuidado especial. Bueno, yo sé de una que tiene los 3 hijos, son hiperalérgicos a N cosas. Pero ahí hay fidelidad a una tragedia no integrada. O sea, en alguna generación hubo una tragedia tan fuerte que el sistema no integró y eso va de generación en generación. Entonces, ¿cómo puede ayudar un padre a un hijo con alergias? Enfrentando sus emociones. Son papás muy rígidos que padecen, la mayoría de papás que tienen hijos con alergias tienen problemas de estómago.
O sea, tienen gastritis, tienen inflamación, porque todas las emociones están ahí en el plexo solar, ¿verdad? Entonces, ahí están las emociones, como cuando te dicen se te hizo un nudo en el estómago. Pero vemos mamás muy rígidas, ¿verdad? La rigidez es asesina, de veras. Es rigidez mental. Ajá, pero la rigidez es no permitirle al otro que sea lo que quiere ser. No le permites al otro que vaya por su vida, por lo que lo guía. No, te tiene que complacer, tiene que ser perfecto. El papá de ella era así. Ajá, entonces, cuando uno ya empieza a hacer las conexiones, no tenés que ir a investigar tu árbol genealógico, sino que de repente hace sentido algo en tu cuerpo, ¿verdad? Que es la forma en la que yo trabajo. Que empezamos a trabajar y de repente hace sentido, la persona lo siente en el cuerpo y viene una emoción, y mi trabajo como consteladora es acompañarte, ¿verdad? Catalizar, acompañarte sin juicio, esperar a que eso lo puedas vivir porque lo bloqueaste, y eso es lo que hace el trauma, ¿verdad? Como decía, se apaga el cerebro. Entonces, en una sesión de constelación, la persona puede desbloquear una emoción suya o del sistema familiar. Y eso beneficia a los niños. Y eso beneficia al niño. Entonces, el niño lo liberas y se libera la alergia, ¿verdad? La hiperactividad en un niño es no poder poner atención. Es tan fuerte los conflictos que suceden en el entorno que nadie se quiere dar cuenta y que nadie lo quiere enfrentar, que el niño no tiene permiso de poner atención. Entonces, por eso no puede centrarse, no puede concentrarse. ¿Por qué? Porque hay un muerto al que no se le dio un lugar, hay un duelo que no se hizo. ¿Dónde está el papá? ¿Verdad? La fuerza del padre. Ajá, ¿dónde está la fuerza del padre? Entonces, mi mirada en todo esto es, yo no puedo trabajar niños, yo no constelo niños. Hacer un trabajo de terapia con niños va a ser efectivo si los papás se encargan de sí mismos. Pero un papá que lleva a sus hijos a terapia aquí, a terapia allá, pero que no recibe él una terapia, lo que le está diciendo al niño es, ve y resuélvelo por mí, hazte cargo por mí. Ese niño que carga, ¿verdad? Porque está en el centro de atención con una dificultad. Imagínate lo que puede sentir un ser tan pequeño atacado por tantos adultos, ¿verdad? Que creen que él es el problema. El niño no es el problema. El niño le tiene tanto amor al sistema, ama tanto a papá y a mamá, que decide con su dificultad hacerles ver que tienen que poner atención. Pero ¿qué papá se encarga de sí mismo? Entonces yo no puedo constelar niños ni adolescentes. Yo constelo personas autónomas que son capaces de tomar decisiones, que son capaces de renunciar a algo para abrirse a lo nuevo. Eso no lo puede hacer un niño, porque un niño lo único que le interesa es pertenecer. El niño, por ser leal a ti, va a hacer exactamente lo que se dé cuenta que a ti te gusta para pertenecer. Entonces, quitar esa etiqueta, ¿verdad? De, ay, este es un niño problema. O sea, empieza el colegio y ya etiquetan al niño que es el problema de la clase, ¿verdad? Entonces, no, ese niño tiene una dificultad. Ese niño te está diciendo con su comportamiento o sus síntomas, si es una enfermedad, que algo muy pesado está en el sistema familiar. Entonces, hablando un poquito de mí, yo fui una mamá muy presente con mi primer hijo, ¿verdad? Él realmente se le ve que tuvo una mamá muy presente, y lo único es que yo venía muy vulnerabilizada, ¿verdad? Entonces, cuando tú venís muy vulnerable, con muchas carencias, pones demasiadas expectativas en los hijos. Entonces, mi hijo realmente era un papá muy cuidador desde chiquito. Yo una mamá sobreprotectora, controladora, rígida, ¿verdad? O sea, todo tenía que ser de cierta manera. O sea, Juan Diego no le permitía hacer, ¿verdad? Pero, gracias a Dios, siempre fui una buscadora y siempre estaba en terapia. Desde los 19 años yo he pasado por muchísimas terapias y me he metido en cada cosa que unas, digo yo, ¿qué hacía yo ahí? Bueno, era mi nivel de conciencia, pero siempre fui de buscar. Entonces eso me ayudó muchísimo, ¿verdad? Porque yo sí quería darle a mis hijos o a mi hijo en ese momento pues algo diferente, ¿verdad? Eso es lo peor que podemos hacer, tratar de darle a nuestro hijo algo diferente que nos dieron nuestros padres. Lo saludable ahí es integrar de dónde vienes, honrar lo que te dieron y buscar por tu lado herramientas que te permitan desarrollar lo que no le estás brindando a tu hijo.
porque no lo sabes. Y eso es porque si no me gusta lo que me dieron, porque yo les quiero dar algo diferente, por eso estoy rechazando de entradita todo aquello que a mí me sucedía, o sea, le doy la espalda y me invento o creo o pienso que el camino ese es el acertado y entonces busco por ahí. Exacto, porque mira, en constelaciones lo que sucede es, la base es tomar a los padres. ¿Qué es tomar a tus padres? Si yo tengo a mi mamá enfrente, a mi papá enfrente, o pienso en ellos, yo no los rechazo, no los trato de cambiar y no los trato de salvar. Cualquiera de esas tres cosas que tú intentes hacer con tus padres, eso no es tomar a los padres, porque ellos son los grandes. Los hijos no venimos a cuidar a los papás. En el momento que nosotros cuidamos de nuestros padres, desde muy chiquitos, lo que hacemos es renunciar a nuestro lugar y tomar el lugar de un abuelo. Entonces, ¿por qué no te funciona la vida? Porque no hay éxito, porque no hay tantas cosas, trabajo, porque no estás en tu lugar. Claro. Es que ahí anulaste el lugar de tu papá, digamos, y el lugar de tu abuelo. Ajá, o sea... Te echaste 2 lugares de un solo y te pusiste tú ahí. Y el precio es muy alto. Uh-huh. Entonces, hoy en día en la crianza vemos que hay mamás y papás que no están disponibles porque no están en su lugar. Están más enfocados en complacer y cuidar a sus padres que en encargarse de sus hijos. Y entonces los hijos se lo van a demostrar con una complicación, fracaso escolar, ¿verdad? Que es el que más vemos cuando son chiquitos. Mucha enfermedad física. La enfermedad física viene de no tomar a la mamá, la falta de la madre, o sea, la conexión con la vida. Entonces, hay enfermedades que son infantiles, ¿verdad? Como ponerle el niño se ha pasado en la casa con mamá y en eso empieza el colegio, va a desarrollar una gripe a los días. Eso es un conflicto de separación. Todo lo que es respiratorio es un conflicto de separación. Igual que la piel. Hay enfermedades que son enfermedades de la infancia. Un niño que nunca se enferma es un niño que no maneja conflictos, que no supera conflictos, ¿verdad? La enfermedad está al servicio de que avances hacia la vida, pero cuando ya es una gripe y se te vuelve una sinusitis, ¿verdad? Que es la enfermedad de resolución, porque la enfermedad tiene 2 fases, activa y de resolución. Bueno, cuando se vuelve una sinusitis es que fue tan fuerte la emoción que no la pudiste digerir, una tristeza profunda, ¿verdad? Entonces ahí vemos muchos niños, sobre todo en los primeros años, que tienen problemas o enfermedades de la respiración, ¿verdad? O sea, asma. Ajá, pero son enfermedades infantiles. Ahora, un asma sí es diferente, ¿verdad? Eso ya es algo más complicado, pero a lo que voy es, el niño te va a hablar con su comportamiento o sus síntomas, te lo está haciendo ver. No es complicado, de veras, solo es de poner atención y ayudar al niño a abrazarlo como el grande que sos y hacerle ver que tú te puedes encargar de sí mismo. Oímos del famoso bullying, ¿verdad? Yo no le puedo decir a mi hijo que se dé a respetar, que se dé su lugar, si yo como mamá no me lo doy. Él está observando. Si yo aguanto de todo el mundo que me trate como quiera, el niño con su... ¿Me entiendes? Ahí viene la relación. El niño con un bullying lo que está haciendo es decirle a los papás, tú te das tu lugar, tú te quieres. El niño al que le hacen bullying. Ajá, o sea, ¿verdad? ¿Y el buller? Sí, pero ahí viene agresividad, que hablaba de los niños que son agresivos, ¿verdad? Son niños que se les está dificultando muchísimo estar en la vida. Y el bullying se ve mucho en la adolescencia, ¿verdad? Una persona feliz no le hace daño a otra. Un niño feliz no lastima a otro. Y te lo digo porque yo en el colegio sí fui bully. O sea, ¿verdad? ¿Tú eras bully? Pues mira, hace poco estuve en el convivio de mi grado y fue uno de los temas, ¿verdad? Dice, usted era terrible. Y yo, pues con todo este conocimiento ahora, ¿verdad? Digo yo, a la verdad que era terrible. Todas aquellas que les hice bullying. Sí, pero yo fui bullying de chiquita y después desarrollé tal agresividad que no te fueras a meter conmigo, ¿verdad? Porque eso, una persona agresiva lo que hace es que tiene muchísimo miedo. Es como su coraza, ¿verdad? Te apacha, te trata mal, pero realmente si lo empujas un poquito se pone a llorar, pues es súper frágil. Entonces, cabal, me decían eso, ¿verdad? Yo decía, sí, la verdad es que sí, pero es que esa época de mi vida era sobrevivencia, pues de veras, era sobrevivencia en muchos aspectos de mi vida, que hoy por hoy son mi éxito, ¿verdad? O sea, realmente todo lo complicado que yo viví desde muy chiquita, hoy por hoy es mi éxito, es mi pasión, es lo que puedo compartir, porque una cosa es que tú lo estudies, ¿verdad? Que yo me ponga a estudiar ahorita sobre qué es una mamá que no estuvo disponible,
pero otra muy diferente es vivirlo y dejar de ser una mamá disponible como fui yo. Y esa experiencia que he podido tener ahorita de ver cómo puedes restaurar al hijo, cómo lo puedes reprogramar. Entonces a mí me tiene fascinada el tema porque yo digo, si los papás se ocuparan de sí mismos, si los abuelos nos hicieran el favor de ocuparse de sí mismos, lo que podrían liberar a sus nietos. No piensen en la herencia monetaria que le va a dejar, no piensen en dejarle el puesto de gerente general, por favor, ocúpese de sus asuntos, no le deje esa carga, ¿verdad? Porque yo me fui en julio a aprender todo sobre constelar empresas y realmente los nietos o los hijos que ya entran a un negocio familiar, yo vengo de un negocio familiar, estoy tratando de salir, ha sido complicado salir, pero te digo, eso no es la mejor herencia. La mejor herencia que uno le puede dejar a sus hijos y ¿verdad?, a los que van hacia adelante, hacia la vida, es que se ocupe uno de sus complicaciones, que deje de vivir en la ignorancia, que deje de seguir haciendo daño, porque verás, hoy no hay excusas. O sea, hoy no hay excusas. Ya hay información. Y vemos gente muy desconectada. Entonces, solo a través a veces de una tragedia, tristemente, solo a través de una tragedia pueden venir cambios reales, ¿verdad? Entonces, en mi caso, yo cuando ya caí enferma, se me complicó todo, pero cuando te digo que fue todo. Monetario, trabajo, pareja, maternidad, salud física, salud mental, ya está en depresión, o sea, qué enredo. Pero gracias a Dios siempre he sido una mujer muy creyente, creo en Dios, creo en un poder superior. Viene de mi familia era muy creyente, mi abuelito, que fue alguien que me marcó muchísimo, que vive en mí, mucho de él hablaba de la corte celestial, ¿verdad? O sea, él tenía todos sus santitos y tú tenías algo especial y él te encomendaba a la corte celestial. Realmente ahí empezó mi fe, o sea, realmente ahí empezó a agarrarme un poder superior porque ni yo misma sabía cómo estaba sostenida. Y como yo siempre fui una mujer ya que desarrollé desde la adolescencia este carácter y esta fuerza, creo que todos asumieron que yo podía y realmente estuve reabandonada. Yo realmente no sabía. Yo te juro que era modo sobrevivencia. Entonces, ¿qué pasa con los hijos? Los abandonás. Y entonces vienen los hijos y empiezan a cuidar de ti. Entonces, mi hijo, el más grande, que gracias a Dios es un ser que yo creo que ya viene con la bendición de sus ancestros, así le digo yo, ¿verdad? Realmente has de venir de mucha luz, ¿verdad? De ambos sistemas, donde tú desarrollaste una inteligencia emocional desde que nació. Él ya tiene una inteligencia emocional donde tú le hablas y lo entiende, ¿verdad? Pero él empezó a cuidar de mí, a cuidar de su hermana, miraba que había una discusión entre su papá y yo, entonces él hablaba más fuerte, él quería captar nuestra atención, él quería ser atento, o sea, la carga que ha de haber tenido él fue muy pesada. ¿Y cómo haces para devolverlo a él a su lugar de hijo? Porque ahí está él haciéndose un poco tu papá. Haciéndose cargo y reparando en mí, ¿verdad? Entonces, en la medida que yo me fui restaurando, en la medida que yo él empezó a ver que yo de veras me podía hacer cargo de mí y empezó a ver una mamá más feliz, ¿verdad? Porque esa es la clave. No le digas a tu hijo que sea feliz si tú tenés una cara de amargada que o se de te tristeza nota, profunda. ¿verdad? O sea, ¿cómo tratas a la gente? ¿Cómo te desenvolves en el tráfico? ¿Cómo tratas a tus empleadas? ¿Cómo le hablas a tus empleados? La gente feliz se nota en 2 segundos, solo cómo trata a la gente, ¿verdad? Entonces, el niño no necesita que tú le digas qué tiene que hacer, el niño tiene que ver que tú lo haces. Entonces, la restauración con mi hijo empezó cuando yo empecé a cambiar, ¿verdad? Cuando y te empezaste a hacer cargo tú con de ti. todas estas reprogramaciones, pero tomemos en cuenta que él ya tenía 5 años y medio, entonces él ya estaba programado en mucho. Yo veo la diferencia entre él y mi hija chiquita, ¿verdad? Si hay un conflicto, Juan Diego pues todavía quiere meterse, ¿verdad? Estamos trabajando esa parte de que él es un niño. Ahora la chiquita, ay Dios, ella sigue en su mundo, sigue jugando, o sea, no es con ella, pues ella realmente tiene muy claro su lugar. Entonces, la restauración en los hijos viene a través de la restauración del papá y de la mamá. Y como mamá te puedo decir que los cambios fuertes en mi hijo vinieron cuando yo internamente le di un lugar de papá y de hombre a mi esposo. O sea, por eso hablo mucho del hombre hoy en día. Se habla mucho de la mamá, pero lo que hace falta en los hogares es el padre, ese lugar al padre, esa fuerza masculina,
yo la empecé a desarrollar hace muy poco, porque como yo era esta mujer toda poderosa, ¿verdad? Y la que, mejor que el hombre, olvídate los errores que cometí, estoy reparando, sí. Incluso pues hace poco estuvimos separados con mi esposo, porque de plano, en todo este cambio emocional y en todas estas ganas de vivir mejor, pues definitivamente da en la pareja. Y bueno, nos separamos y ahí tuve que aplicar realmente todo este conocimiento, porque, bueno, viene mi hijo y me dice, mira, mamá, con esto de la separación, fíjate que yo creo que a mí me gustaría vivir con mi papá. Tiene 9, bueno, va a cumplir 10 ya en unos días. Mira, yo respiré, me acomodé y dije, deja tu ego a un lado, Mimi. Okay. No seas reactiva. Se está expresando. O sea, validar lo que el niño me está diciendo, ¿verdad? Entonces yo le dije, bueno, si eso te da más fuerza a ti, si tú vas a estar mejor así, por mí está bien. Porque la verdad que reconozco el gran papá que has tenido, que ha sido un papá súper presente, súper dedicado. Dije, bueno, por mí está bien. Y esos días, pues, él casi solo con su papá, ¿verdad? Y que mi papá por aquí, que mi papá por allá. Y mira, pero lo lindo de todo eso fue que yo tuve mucha fuerza. Y dije, qué increíble que darle lugar al padre le da fuerza a la madre, ¿verdad? Para que uno también se pueda ver a sí misma y pueda sentir también esa libertad de que no solo dependen de ti. Es que quiera que no, inconscientemente competimos, queremos anularlo o queremos prevalecer o brillar más. Entonces, todo eso te desgasta y puedes tener tú menos de ti porque estás gastándote en otras cosas que no van a ninguna parte. Y peleando por un lugar. Si yo ya tengo reclaro que yo solo soy mamá. No puede ser otra cosa. No puedo ser otra cosa. Que pues gracias a Dios hay un papá presente, un excelente papá, como te digo, pero cuando ya mi hijo me dijo eso, era de aplicar todo el conocimiento, ¿verdad? Y decir, se fue aunque sea unos días con él. Sí, mira, bueno, fueron vacaciones, ¿verdad? Pero sí, estuvo con él, incluso pues fue Navidad y había que decidir, ¿verdad? Entonces, bueno, almorzaron con él, luego él se quedó con su papá, porque me dijo, yo quiero pasar Navidad con mi papá. Bueno, la chiquita tiene 5, 4 y medio y es súper apegada a mí, o sea, ella es su mamá. Y como yo le decía pues a su papá, le decía, mira, entendé que no es que ella no quiera, sino que ella pues está en una edad en la que lo más importante es su mamá. Pero bueno, mira, fue un gran aprendizaje, sin duda eso me tenía que pasar antes de venir a la radio, ¿verdad? Que cuando me invitan yo ya tenía clarísimo, o sea, se fue tan rápido con Judith, de verdad, decidir qué tema hablar y es en base a mi propia experiencia, ¿verdad? Yo ya te lo he dicho, creo que lo he dicho en mis otras entrevistas, que yo hablo de mi experiencia personal, porque una cosa es estudiarla y otra cosa es vivirla y realmente aplicarlo y ver que sí le sirve al niño. Entonces, mira, esa fuerza. Mis hijos no se enfermaron en esos días, las cosas fluyeron, nos pudimos dar cuenta que éramos un gran equipo, o sea, como papás, a la gran, o sea, súper organizados, ¿verdad? Él pasaba por una niña, después por el otro, yo tuve mucho trabajo esos días, y bueno, un gran equipo. Lo que hace un equipo entre mamá y papá es que te da libertad a ti como mamá y a ti como papá, y dejas de usar a tus hijos como un escudo, y de manipular al otro con los hijos, y de seguirle diciendo a los pobres hijos que tú te quedas en un matrimonio por los hijos, por favor. No le pongas esa carga al hijo, porque el hijo no se la merece, no le toca resolver por ti. Entonces lo único que necesitan los hijos es un equipo entre mamá y papá. Si no hay un papá, bueno, pues la mamá los tocó criar sola, ¿verdad? Pero reconocer a ese padre, ¿verdad? Porque en la medida que tú rechaces a ese padre, rechazas la mitad de tu hijo. Y el hijo, cuando siente que tú rechazas al padre, te lo va a cobrar con problemas de atención, con enfermedad mental y cuando sea más grande con adicciones. Porque cuando falta el padre, entonces el hijo busca una adicción. Mira, y eso aplica incluso a aquellas mujeres que solo quedaron embarazadas y el hombre nunca se hizo cargo ni de ella ni de la criatura. Aplica también esa misma mirada. Pero hay mujeres que lo tienen muy claro y que ven al hijo como una bendición y se lo disfrutan y agradecen a ese padre que lo único que hizo fue fecundar, o sea, ¿verdad? Era su labor, ¿verdad? Pero hay una actitud interna. Con lo que trabajan las nuevas constelaciones es la actitud interna que tenemos hacia la vida. No es lo mismo que yo le hubiera dicho a mi hijo, sí, ándate con tu papá,
y todo mi ser por dentro, ¿verdad? No lo hubiera sentido. Un caos. Lo que no verbalizamos es lo que el niño toma. El niño toma tus gestos, el niño sabe perfectamente cuál es tu no. Entonces ese niño se va sin poder disfrutar. Lo importante es tu actitud interna. Entonces ante esa mamá, que probablemente, pues bueno, ¿verdad? Hay embarazos que son planeados, hay embarazos que no, pero en eso tú reconoces que si hay un padre, ese hijo va a crecer con fuerza. Mira, Claro. hay hijos que están con papá y mamá y el padre es tan excluido que de nada le sirve que el papá esté ahí, la verdad, porque el hijo no tiene fuerza, no se expresa, lo tratan mal, no se puede dar su lugar, recibe bullying en el colegio. Entonces lo importante es la actitud interna. Seamos honestos con nosotros mismos, dejemos de mentirnos, ¿toleramos al papá o no? Porque en la medida que no integremos eso, el hijo va a sentir esa exclusión. Y eso es algo muy fuerte ahorita que se da ahora en esta época, pues, porque hay mucha mamá sacando adelante a los hijos, tomando como que ellas son inocentes y el ingrato, exacto, y el ingrato desconsiderado es el otro que solo la usó y de ahí cuando le dio la noticia o que estaban viviendo juntos y cuando se enteró que estaba embarazada la dejó o aparentemente sigue ahí con ella, pero ya no está, ya no hay presencia de él. Entonces, esa mujer víctima, creo yo que hay mucha, pero es porque desconoce o no ha aprendido a hacerse cargo de su parte en esa relación, porque para que ese niño naciera, ella estuvo ahí presente, ella quiso. La vida se origina Si en fue, un abrazo entre pues dos. si es el producto de una noche de copas, que también hay embarazos que salen de una aventura, o que salen de un accidente, o que salen de un te busqué. O de un abuso también. O de un abuso. Entonces, ¿cuántas formas de venir a la vida hay? Y no hacernos como mujeres, Mimi, quiero reforzarlo, no hacernos como mujeres responsables de nuestra participación en ello, que no hay tal cosa que yo víctima y tú desgraciado. No, sí. O sea, ¿verdad? No, o sea, los dos fuimos partícipes, sí, o sea, responsables de lo que se dio. Hubo un destino, Uh-huh. O sea, hay un destino para que esa vida llegue, ¿verdad? Se haga y llegue al mundo. Entonces, salir de la victimización es súper importante. En la entrevista que tuve del Sí a la Vida, hablamos mucho sobre los 3 roles, ¿verdad? Pero el que más daño hace es la víctima, porque la víctima lo que pierde es autonomía. Quiere que los demás la cuiden, quiere hacer ¿verdad? Que hayan aliados, pero realmente hay mucho dolor en una persona que es una víctima, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ¿por qué no es capaz de valerse por sí misma? ¿Por qué necesita muletas? Entonces las mujeres, sobre todo en sociedades como Guatemala, vivimos mucho en la victimización. Yo fui una víctima, olvídate, o sea, era la pobre mártir, la que todo le pasaba, era pobre yo y el mundo contra mí. Nada me funcionó en esa época, nada. Al contrario, todo se me complicó y te empiezas a amargar y empiezas a ver que tu vida no funciona. Tuve un sobrepeso de casi 40 libras, pues yo creo que han sido más, la verdad, y por eso mi taller del sobrepeso, que también ya hablamos de eso, pero es tu cuerpo se va protegiendo en la medida en la que tú no estás en la vida, y sobrepeso en los niños, un sobrepeso en niños son emociones bloqueadas de mamá y papá, y una gran protección al miedo, o sea, ni siquiera tiene miedo, se protege del miedo. Y la herida de humillación está presente todo el tiempo, se humilla a ese hijo todo el tiempo, se le hace ver que es un tonto, ¿verdad? Entonces, la relación que tenemos con la alimentación es para observarla en nuestros hijos. Una alimentación compulsiva en un hijo, la madre lleva muchas ganas de venganza, se siente muy víctima y quiere venganza. Y el niño por eso come compulsivamente. Trabaja en esa actitud interna de venganza, de sentirte víctima, y tu hijo no se va a tener que nutrir de más. La alimentación compulsiva con alimentos dulces, ¿verdad? Que los niños quieren mucho dulce, les falta la dulzura de la madre, les falta el contacto con la madre, les falta ese abrazo, ese verte. No crean que a los hijos solo hay que darles caricias, ¿verdad? ¿Qué tipo de caricias damos? Queremos dar una buena caricia, un buenos días realmente, que sea una caricia positiva, es te veo, te toco, ¿verdad? Te abrazo y te hago sentir el buenos días. Pero ¿cómo nos decimos buenos días? Hoy en día uno casi que lo primero que ve es su celular,
o sea, antes de ver a tu entorno. Entonces, yo aprendí que para reparar los daños que hacemos como papás en nuestra ignorancia, se puede abrazar a los hijos, ¿verdad? No tanto de dejar que el niño no respire, ¿verdad? Porque el abrazo para un hijo es que el hijo tome de ti lo que necesita, ¿verdad? Cuando mis hijos me abrazan, yo espero a que ellos se retiren. Eso quiere decir que ya tomaron de mí lo que necesitaban. Y sirve para calmar al hijo, sirve para conectar con él, sirve para poder pedir una disculpa, ¿verdad? Abrazar a ese hijo, pero para que un abrazo sea efectivo tiene que durar por lo menos 20 segundos, ¿verdad? Es un abrazo largo. Pero es un abrazo que realmente va a hacer que el otro pueda sentir que lo amas, que lo quieres, que estás ahí. Y cuando respetar también, Mimi, porque cuando él viene y te busca y te abraza, está implícito, pues él te está necesitando y tú como una fuente te dejas que tomen, y cuando él ya se quiere retirar, se retira. Pero ¿qué pasa cuando eres tú quien los quiere abrazar? ¿Cuánto y de qué manera abrazar? Pues mira, a los hijos se les contiene. O sea, nosotros como grandes, o sea, es que mirémonos corporalmente, nosotros somos más grandes que un chiquito, contenemos al chiquito. Entonces somos los que cuando vemos a un hijo, por ejemplo, en un berrinche, no interfieras en su berrinche, déjalo que viva sus emociones, pero quédate ahí, en presencia, sin interferir, conteniéndolo. Él va a ver que tú validas sus emociones y te quedas ahí para que no se lastime. No sé, sin juicio con algo, ¿verdad? Él va a empezar a sentir que tú ahí estás en presencia, se empieza a calmar. Y lo más probable, lo pueden practicar, pero lo más probable es que ese niño, cuando valide todas sus emociones y su ira y su enojo, va a ir a ti y va a buscar tu abrazo y ahí lo contienes. Entonces yo con mis hijos sí tienen rabietas, ya la de 5, pues casi 5 me somata los pies, tiene mucho carácter y no le gusta algo y va somatando los pies. Entonces yo le refuerzo, ¿verdad? Le digo, mira, Anika, ahí te acuerdas que nos tratamos con amor. Ya baja la intensidad. Le digo, ¿estás enojada? Sí. Bueno, pero tu enojo no te da derechos, ahí te acuerdas. Baja más la intensidad, pero sigue con su rabieta y yo le valido su enojo. Llega un momento en que ella solita hasta cuando te dice, lo siento. O sea, y viene a mí y no pasa nada. Pero validé las 5 emociones primarias que no validamos desde que somos chiquitos. La primera, pues, es el orden: miedo, enojo, ira, tristeza y alegría. Esas 5 son las emociones primarias básicas que todo ser debería tener permiso de vivir cuando las sienta. Pero como no las vivimos en el momento que nos pasan, se vuelven emociones secundarias. Y emociones secundarias son un montón. Envidia, competencia, celos, estrés, cansancio, angustia, ansiedad, y podría seguir. Entonces permítanle a sus hijos vivir esas 5 emociones, enséñenle cómo se viven esas emociones, cómo sabes tú qué emoción sentís viviéndola, ¿verdad? Y el cuerpo te la hace saber inmediatamente. Miedo, ¿cómo siento yo el miedo? No todos lo sentimos igual, pero las mamás se afligen mucho porque tienen hijos miedosos. Y aquí yo les comparto mi caso, ¿verdad? Yo cuando pues murió mi hermano, nació mi hija, el más afectado pues sí fue mi hijo el grande. No era miedoso y se volvió súper miedoso. Y entonces uno no quiere que los hijos sean miedosos, ¿verdad? Hasta te da con las demás mamás, querés demostrar esos grupos de mamás, ¿verdad? Donde quién lee primero, quién escribe primero, quién duerme solo, quién va al baño. O sea, es como un reto, ¿verdad? Que tu hijo lo haga todo antes que las demás. Uh-huh. Yo en eso sí fui muy permisiva en decir, yo creo que quité los pañales como cuando tenían 3. O sea, iba hasta que mi hijo estaba listo y mi hija estaba lista y no fue un drama en nuestra vida. Pero por pertenecer como adultos, hacemos que nuestros hijos vayan a un ritmo que no les toca. Y todo lo que se está hablando ahorita de la neuroimagen y la neuroemoción y todo eso, ahí dice, los niños hay que ralentizarlos, hacer los procesos más lentos, que no vivan tan deprisa. O que los vivan cada quien a su velocidad, porque hay muchachitos que sí son como más rápidos y otros que son más lentos. Sí, pero cada quien a su velocidad. Cada quien a su ritmo. Uh-huh. Entonces el niño lo que necesita, mira, es simple, es coherencia, es que los papás hablen con la verdad, que los papás puedan decir, mira, sí, la verdad que yo no puedo con los conflictos, o yo no sé expresar mis emociones, me cuesta mucho estar alegre, porque ponerle, uno de mis mandatos fue no disfrutar, ¿verdad? Porque yo desde chiquita tuve que ser como muy responsable. Entonces,
Lo que trabajan las nuevas constelaciones es desprogramar tu guión de vida. Me gustaría hablar un poquito sobre eso. ¿Qué es un guión de vida? Lo que te sucede entre la concepción y tus primeros 12 años de vida marcan cómo tú vas a vivir, sobre todo entre los primeros 7. ¿Por qué? Porque hay una gran inocencia del niño. Entonces, por amor a ti, el niño va a decir, yo voy a vivir como tú, o yo lo voy a vivir por ti, mamá. Y en base a lo que recibimos del entorno vienen unos mandatos, que es con los que crecemos. Y entre esos mandatos puede venir el no existas. Por ejemplo, un hijo que no es deseado y que viene. Ya desde que está en el vientre de la madre puede sentir que no tiene permiso de existir. Entonces va a ser un hijo que se va a mantener invisible, que va a ser muy tímido, y cuando empiece a crecer y empiece a destacar o empiece a ser bueno en algo, va a buscar el peligro, va a buscar la muerte, y a veces pues tienen accidentes. Entonces hay que ir mucho a la programación, porque entre los mandatos está no existas, no vivas, no disfrutes, no seas tú mismo, no te vayas de casa porque te necesito, no tengas más éxito que yo. El niño dice no lo lograré, ve a un papá fracasado y entre sus mandatos está yo no lo voy a lograr igual que tú. No pidas lo que necesites, ¿verdad? Muchos no sabemos pedir lo que necesitamos, ¿verdad? No valgas, no pertenezcas, este es muy fuerte, no confíes. Desde que somos chiquitos nos enseñan a no confiar. No hagas nada por sí solo, tú solo no puedes. No tengas salud física o salud mental, son niños que se han criado entre la enfermedad, no van a tener problemas de salud cuando sean grandes porque ya es un mandato. Solo piensa lo que yo pienso, lo que tú piensas no es importante. No sientas, solo siente lo que yo siento. Esto es importantísimo. Las mamás o en el entorno no le dan permiso al niño de sentir lo que siente, quieren que se vivan a través de ellas, ¿verdad? Y que el hijo sienta lo que la mamá siente. Bueno, no tengas éxito escolar. Hay muchos niños que no tienen éxito escolar y que los papás les demandan aquella perfección, y yo les digo, cuando van a constelar, les digo, mire, ¿y a usted cómo le iba en el colegio? Ay, pues a mí re mal, me expulsaron del colegio. Bueno, vaya y dígale a su hijo, yo igual que tú. O sea, yo lo viví igual que tú, fíjate que a mí me iba mal en el colegio. Cuéntele la verdad, no se presente como un papá perfecto porque le está siendo leal. Lo que lo va a restaurar es su imperfección y que se dé cuenta que a usted también le fue mal en el colegio. Ahí viene la reparación. No tengas, bueno, si la mamá estaba sola, ¿verdad? Si se quedó sola, no quieras más a nadie que a mí. Y vemos hijos que se quedan con mamá, que no están disponibles para la pareja, que ahí andan con su mamá, ¿verdad? A los 40 años, ya llevan a la mamá al súper, la esperan en el cuchubal, viven con la mamá, sí, pero como la mamá fue una mamá que crió sola, entonces el mandato que reciben es, no quieras más a nadie que a mí. Y todo eso es inconsciente. Es inconsciente, y después de estos mandatos todavía te enredas más en los contramandatos, que esto es lo perjudicial, ¿verdad? Ahí vienen los niños sumisos. A un hijo, un contramandato es que tú le repetís algo constantemente y vas a recibir lo contrario, ¿verdad? Es, date prisa. Miremos a los niños hoy en día. Es más cholludo. Todo es para ayer, ¿verdad? O sea, todo es deprisa. Entonces, cuando tú a un niño le dices todo el tiempo, apúrate, 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 eso le impide estar en el presente, no va a estar en la acción y va a vivir deprisa para todo. Entonces aquí... es lento. Ah, sí, y te lo hace por molestar. Sí, Dios mío, por eso es que están las mamás ahí fastidiando al pobre muchachito. Tuve una situación interesante con mi hijo, ¿verdad? Porque yo le digo, bueno, mira, yo me voy a sentar enfrente tuyo porque vamos a ver el término de la comida, vos. O sea, modales en la mesa, ¿verdad? Okay. Entonces yo, cierra la boca, siéntese bien, agarren el cuchillo. Imagínate. Y eso te juro, fue esta semana, o sea, fue como que me di cuenta de que qué fregadera y que les arruinó el almuerzo a todos, ¿verdad? Y sobre todo a mí, ¿crees que yo podía comer en paz? Entonces yo en todas mis notas, ¿verdad? Y lo que repasé antes de venir y dije, bueno, me voy a preparar y todo, ¿verdad? Empecé a leer esta parte y dije, a la gran, o sea, sí, definitivamente estas notas las tengo que leer cada cierto tiempo. Uh-huh. Y bueno, dije, ala, qué metida de pata, porque cuando tú a un hijo le dices constantemente lo que está haciendo mal, va a ser lo opuesto. Lo va a hacer
justo porque lo estás agobiando. O lo va a hacer opuesto. Sí, porque a un niño, ponele, si tú haces algo bien, uno le debería decir al hijo, me alegra, ¿verdad? Me alegra que lo hagas, que estés esforzando, te lo puedo ver, lo reconoces. Ahora, si no hace algo bien, vamos otra vez, ¿quién es el grande? El otro está aprendiendo, se está formando. Entonces le dices, eres un niño normal. Me alegra que eres un niño normal que está aprendiendo. Entonces fíjate que yo toda esta mi toma de conciencia, los libera. Y con toda esta mi toma de conciencia dije yo, qué fregadera, bueno, lo voy a reparar. Porque reparar quiere decir que tú le dices al hijo donde te equivocaste como una mamá imperfecta, eso es una liberación para él y se vuelve a conectar contigo. Porque quiere estar contigo. Le dijiste. Entonces sí, lo fui a traer al colegio, ¿verdad? Y le dije, mira, como ya sabes que voy a ir a la radio, ¿verdad? Entonces estoy leyendo mis notas y ya me di cuenta de algo. ¿Cómo te agobio para comer? Y él es súper sincero, o sea, mira, si yo soy directa, él, bueno, entonces, ala, sí, mamá. ¿Y te puedo decir algo? Yo, sí. Y lo hago por molestar. Y cabal, eso que tenés que respirar, no ser reactiva, sino que agradecer que se está expresando contigo. Entonces le dije, mira, tengo una idea. Durante el almuerzo no te voy a decir nada, pero me gustaría que tengamos unos 2 o 3 días a la semana donde va a ser una clase para comer bien. Y yo te puedo enseñar modales, ¿verdad? Poner la servilleta en las piernas, cómo se usa el cuchillo, podemos ver videos en YouTube. Porque aprende también de vértelo a ti hacer sin que tú estés con la cantaleta. Pero el niño es niño, ¿verdad? Está aprendiendo. El niño a veces quiere ir a jugar, entonces no es que quiera comer mal por molestarte, es porque le parece una pérdida de tiempo y porque tú mismo lo programaste para que comiera deprisa. Ya va a venir el bus, apúrate. O sea, de lunes a viernes que se atraganten la comida, ¿verdad? Pero sábado y domingo que coman tranquilo. No hay coherencia, ¿verdad? Entonces, mira, hicimos este plan. Mira, han sido unos almuerzos que hemos disfrutado más y para serte honesta, casi no le he tenido que decir nada. Y entonces la hermanita, por resonancia y por imitación, ya no estoy fregando a su hermano, entonces ella tampoco lo hace. Es que es muy bonito, miren, de veras, cuando uno como papá empieza a ser más auténtico, empieza a darse cuenta que mete las patas, a poder decirle al hijo, ¿verdad? Esto es un trabajo en equipo, a mí nadie me enseñó a ser mamá, pero si te estoy lastimando, lo quiero reparar. Házmelo saber. A los hijos hay que enseñarles también a protegerse de uno mismo. Y te lo digo porque yo a mis hijos pues nunca les he pegado, pero en una época yo sí jalaba el pelo, ¿verdad? Bueno, la chiquita no, pero ponerle al grande sí. Entonces cuando ya empecé en todo esto, ¿verdad? Le dije, mira, tenemos que hacer algo al respecto, porque ya estamos programados de esa manera y realmente yo no tengo por qué agredirte, no hay derecho. Entonces mira, cuando mires que yo venga, ya pelando cables, jalarte el pelo, tú me vas a decir, mamá, acordate de lo que hablamos. Mira, efectivísimo. Te frena. Porque yo misma le enseñé a mi hijo cómo protegerse de mí, de mis heridas. Te devuelve a tu conciencia. Porque en la infancia también se manifiestan 5 heridas importantes: el rechazo, la humillación, la tradición, el abandono y la injusticia. Hablemos de la injusticia un rato. La injusticia bloquea la intuición del niño, su guía interno, el poder expresarse, porque los primeros que te hacen la herida de la injusticia son los papás, porque no te escuchan, porque aquí la mamá soy yo, porque aquí se hace lo que yo digo. Entonces, esa injusticia y esa herida tan grande la recibimos de nuestros padres, porque se nos silencia, porque no hay expresión. Y de veras, el estado adulto en una persona se desarrolla desde la niñez. A los 12 años tú ya tenés desarrollado un estado adulto. ¿Qué es un estado adulto? El que se puede expresar, el que puede estar en el presente. Tiene libertad de ser. Entonces la herida de la injusticia nos marca muchísimo. Y después nosotros vamos recreando en la vida situaciones injustas, pero aprendimos a vivir con esa herida desde la infancia. Entonces se puede restaurar con permitirle al niño que se exprese y empezar a ser un poquito más honesto contigo mismo. ¿Cómo ha sido tu crianza? ¿Realmente el niño vive feliz cuando está contigo o está viendo quién lo invita y a dónde se quiere ir? ¿Verdad? Porque yo eso lo pude observar, ¿verdad? A mi hijo grande, ya ves tú si quiere estar en la casa o se quiere ir a otro lugar.
Y pues yo siempre he sido de que estén en mi casa, realmente ir a dormir a otros lugares y así, pues la verdad que no se ha dado tampoco. Pero ya mi hijo, cuando le empezás a dar libertad, ya empecé a ver que sí quería estar en otro lado, ¿verdad? O sea, dije, entonces no es tan agradable estar en casa. Te sientas con él, porque realmente tu casa debería ser tu lugar seguro, tu entorno seguro, a donde regresar, tu lugar favorito. Entonces, si nuestros hijos no lo disfrutan, cuando crezcan no van a querer regresar. Ni van a hacer de su propia casa un lugar así. No van a ser un lugar seguro. Entonces, ver que tu espacio sea un lugar seguro. El entorno es muy importante, con quién se relacionan nuestros chiquitos. ¿Viven en un entorno seguro o se sienten vulnerables, expuestos y que se tienen que proteger? Okay. Entonces todo empieza por uno. Vamos a hacer con esto una pausa. Estamos conversando con nuestra invitada, la consteladora Mimi Can, constelando dificultades en los niños, es el tema de hoy. Tenemos un contenido para compartir, el material que yo he podido apreciar de Enrique Corbera. Está un tema que se llama Yo y mis padres, y ahí habla bastante de esto, de toda la relación que tenemos con ellos, de cómo venimos repitiendo programas de los ancestros, y por supuesto cómo la toma de conciencia es el camino a la solución. Será, si usted quiere el material, pídalo por favor con la palabra contenido al 55 11 98 90. Ahí también puede plantear sus dudas y comentarios en relación al tema de hoy, o encuentra también este material en Facebook. Nos encuentra como Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Hacemos una pausa. Al volver, mucho más del programa Carolina, la mujer de hoy, por Globo. Tus recuerdos, tu música. Seguimos con más de Carolina, la mujer de hoy, solo por Globo 98.9. Programar ese contramandato, mandato que recibiste en la infancia, que solo te hace daño a ti mismo. Ya tus papás no tienen nada que ver. Libera a tus papás de lo que seguís haciéndote tú mismo. Sí, porque la excusa es eso, me lo hicieron, pero ahora en el presente me lo sigo haciendo yo a mí. Y este contramandato es sé fuerte. A los hijos desde chiquitos, sé fuerte. ¿Sabes qué le dices a un niño cuando sé fuerte? No sientas. No te des el permiso de sentir. Mata la emoción. Entonces las personas fuertes bloquean sus emociones estoicos y las matan, ¿verdad? Y realmente mantenerse fuerte, duele tanto, ¿verdad? Y el último que es esfuérzate. Esfuérzate, esfuérzate. Da más. ¿Sabes qué hace el decirle a los hijos todo el tiempo esfuérzate? Es decirle, no lo vas a lograr. Eres tonto. Por eso me preocupa tanto que estoy tan pendiente de que te esfuerces. Entonces, ojo con lo que le decimos a los niños, ¿verdad? Lo más importante es lo que hacemos, los nuevos permisos de vida que nos podamos dar, que podamos reconocer si nos equivocamos y que nos abramos a lo nuevo, a la vida, al amor. Un papá que vive en negación bloquea el amor y bloquea el amor para sus hijos. Y el amor propio se aprende en casa y se aprende de ver que tus papás se quieren y se aman y que son imperfectos y se pueden equivocar. Entonces los invito a dejar de vivir en la negación, a dejar de mentirse a ustedes mismos, a tomar nuevas decisiones de vida. Si hoy no les gusta donde están, una vez leí un quote que decía, si no le gusta donde está, muévase porque usted no es un árbol. Se puede mover y no tenés que tomar decisiones radicales, ¿verdad? El adulto fluye con lo que la vida le va presentando, pero un pequeño paso ya te saca de donde estás. Entonces en la crianza los hijos solo son un reflejo de los padres. Claro que sí necesitan sus terapias, yo no quiero decir que las terapias no son efectivas en niños, sí, pero son efectivas si los papás se ocupan. Vemos a mucho terapeuta de niño que se frustra porque el niño no avanza, pero si los papás no reciben ayuda por su cuenta, después no le echen la culpa al terapeuta. El terapeuta hace lo mejor que puede. Ahorita hay arte terapia, hay cómo desbloquear el trauma, hay muchísimas cosas que pueden servirte a ti como papá de herramienta para ayudar a tus hijos, pero ocúpate tú. Claro, es que ahí papá y mamá son la causa y los hijos son el efecto. Dejen de decirle a los hijos que resuelvan por ustedes. Denle al hombre su lugar, dejen al hijo que se exprese, porque el estado adulto se desarrolla a los 12 años. O sea, uno ya a esa edad sabe decir que no. Entonces dejemos de pensar que el colegio es el problema, que los maestros son el problema. El entorno
cómo están esas maestras felices educando niños, cómo están esos papás, cómo recoges al hijo en el colegio, qué tipo de caricias le das, qué mandatos hay que trabajar, ¿verdad? Por eso sí traje la lista, porque dije, bueno, quiero que lo sepan, que se queden, sean honestos con ustedes mismos y si pueden reprogramar, hay muchas herramientas para hacerlo. Si tú dices a los 12 años ya pueden decir no. Lo primero que aprende a decir un niño cuando aprende a hablar es no. Exacto. Qué interesante. No dicen sí, no dicen, desde que no saben pronunciar, te mueven la cabecita. Ya desde cuando son bebés de brazo, con lo que no queremos hacer. Cuando no quieren algo, te ponen el codito, te empujan, hacen cara, lloran. O sea, lo primero que aprendes a decir es no, Mimi. Y es un ser independiente a ti. No podemos ver a los hijos como que los hijos van a hacer lo que nosotros no logramos hacer. Ya tienen un destino. Muchas veces hay niños con complicaciones serias que lo único que le queda al padre es honrar ese destino y acompañar a ese hijo en esa dificultad y en ese amor leal que le tiene al sistema. No se trata de culparse como papás, pero sí ocúpate de ti. Pasamos a la fase de preguntas, entonces, por favor, Judith dice, excelente programa, gracias por traer luz. En marzo del 2018, mi hijo pequeño de 3 años regresó al cielo. Ha sido muy dura esta etapa. En septiembre del mismo año tengo una pérdida a las 7 semanas de embarazo. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo mayor de 8 años? La relación con su padre no era tan cercana y ahora veo que se han distanciado más. Los fines de semana cada quien se refugia en su cuarto. No quiero que en un futuro mi hijo diga, no pude superar la muerte de mi hermano. Aparentemente mi hijo ha manejado bien ese tema, pero hay veces que siento que todo está muy bien, entre comillas, con él. Gracias por sus consejos. Siga justo su instinto de mamá, que le dice que no, que algo no está bien. Todo empezó con la pérdida del primer hermanito, ¿verdad? Cuando los duelos no se hacen, el duelo sigue vivo en el sistema. Y si cuando pierden un hijo, ¿verdad? A la mamá se le dificulta mucho quedarse en la vida. Entonces por eso a veces vienen pérdidas y abortos, ¿verdad? Porque está la lealtad de los hijos, que los hijos dicen yo por ti, mamá, yo me muero por ti. Entonces cuando hay pérdidas de hijos chiquitos, abortos, vean ustedes cómo están en la vida. ¿Realmente disfrutan de vivir o les cuesta estar en la vida? Entonces la actitud interna es de la madre, porque el niño de 8 años lo que está haciendo es haciéndote ver que hay un duelo que hacer, que hay que avanzar hacia la vida, y eso solo es con el ejemplo, ¿verdad? Una mamá en la vida, por más dificultad que viva, va a hacer que el hijo avance, porque lo que somos los padres es que nosotros empujamos al hijo hacia la vida. En la medida que tú estés en la vida y te ocupes de tu duelo y no te castigues por haber perdido un hijo chiquito, por haber tenido un aborto, así fue, así tuvo que ser. Pero hoy elijo vivir el presente y en torno al padre, hacer el duelo del padre. No nos lo permiten, pero cuando no ha habido un padre presente, ese hijo necesita llorar a papá. Necesita poder sentir que le ha hecho falta a su papá. Sí. Tú decías hace un ratito, Mimi, que los papás empujamos a los hijos hacia la vida. Y no se entienda literal como que los vas empujando, vive, sino que vas sosteniendo, vas conteniendo ese avance que estás de acuerdo con que se adelanten. Porque a veces ese miedo o ese egoísmo o ese miedo a quedarnos solas es como, no, usted no se manda solo, que crea dónde cree que va. Y hay gente que tiene más de 20 años y le seguimos hablando como que fueran niños chiquitos de 5 años. Entonces, ojo con eso que vamos haciendo, que avancen, se contienen, se sostienen. Ahí me surgió una duda, Mimi, cuando ella dice, no quiero que mi hijo en un futuro diga, no pude superar el duelo de mi hermano. ¿Puede un niño hacer un proceso de duelo él solo? ¿O eso es algo que sí, por él solito? Es que porque mira, ahorita tiene 8, tenía 7 cuando murió su hermanito. Entonces, ¿puede alguien tener esa responsabilidad o saber cómo hacerlo? Qué buena pregunta, porque aquí, ¿qué pasa cuando pasan situaciones difíciles en tu vida, en tu niñez? Ajá. Una cosa es el trabajo que va a hacer tu madre, ¿verdad? De hacer su duelo, de encargarse de sí misma. Pero si se queda una herida, si se queda algo que te traumó,
El trauma es una emoción bloqueada, se apaga el cerebro. Entonces luego cuando él sea adulto, si tiene alguna dificultad, va a tener que hacer su trabajo por su cuenta. Hay cosas que los padres ya en la programación que recibimos ya no pueden hacer por nosotros. Pero mira, cuando tú sos niño, en el caso de ella, que se está dando cuenta ahorita, que no quiere que eso se alargue a futuro, ella podría llevar a su hijito a una terapia para que le ayuden a hacer su propio duelo. Hablarlo, háblenlo. El tema como algo natural. Del duelo, de qué sentís por haber perdido a tu hermano, qué quedó inconcluso, qué pasó ese día, quién se encargó de ese día cuando murió el hermano, el funeral. ¿Cómo te sentiste? ¿Quién lo ¿Qué contuvo? pensaste? Porque el entorno es muy importante, ¿verdad? Entonces, no solo depende de la mamá, es que la crianza no solo es de la madre. Entonces, si ha sido una mamá que ha criado sola, puede reparar regresando a qué pasó ese día en torno a su hijo, quién estaba con él, quién no lo contuvo, mucho abrazo y una actitud interna de quererme quedar en la vida, ¿verdad? Porque a los muertos solo se les honra quedándose en la vida. Un muerto lo único que quiere es que tú vivas, y mucho de lo que yo constelo son abortos o pérdidas de seres queridos, y las pérdidas de los niños son muy dolorosas en las madres, porque una mamá que pierde a un hijo se queda más viendo al hijo muerto que al vivo. Entonces el vivo tiene mucha presión y se le dificulta la vida, y con su dificultad, su depresión, su tristeza, lo que te está diciendo es: te necesito. Okay. En la siguiente pregunta dice: buena tarde, felicitaciones a la panelista. ¿Cómo ayudar a un niño que fue adoptado si, según lo que indica, también se nos heredan situaciones y uno como padre adoptivo desconoce las historias de los padres biológicos? La adopción es muy linda, la verdad que es un doble éxito en la vida, porque están los padres que te permiten llegar a la vida y los padres que te permiten vivirla. Es un doble éxito, ¿verdad? Yo, mi primer taller fue el vínculo con la madre, y al trabajar la adopción pude darme cuenta de eso en observación, ¿verdad? Las constelaciones no son estáticas, no hay un diagnóstico, sino que se basan en pura observación. Ahí vas tú recibiendo información. Entonces, en una adopción, lo importante es la verdad, no mantener el secreto de que el hijo es adoptado. Realmente es adoptado, y eso es importante que lo digan, ¿verdad? Porque entonces el hijo los papás biológicos van a tener un lugar, ¿verdad? Vino de papás biológicos, pero la vida le presentó una oportunidad de quedarse en la vida a través de los papás adoptivos. Bueno, los papás pueden trabajar, darle ese lugar interno a los papás biológicos, no manejarlo como un secreto. Eso ya le da muchísima fuerza al niño. Y luego, cuando este hijo ya es un hijo grande, en constelaciones con las adopciones, es que el hijo renuncia a sus padres biológicos, haga un trabajo de renunciar a los papás biológicos y se entrega a sus papás adoptivos. Pero sí honrando a los biológicos, aunque renuncia a ellos. Pero te das el chance de quererlos, porque lo que se observa en la adopción es que hay una resistencia del hijo por querer a sus padres adoptivos, siente que no es leal a su sistema. Pero ahí la parte transgeneracional, sí, ahí va lo que te heredan, pero yo te digo, en mi trabajo lo que yo he podido en observación ver es que más que lo transgeneracional, lo que te programa es lo que vivís en el entorno, ¿verdad? Entre tus 0 y tus 12 años, qué apego seguro había en ese hogar, cuánto abrazo había. O sea, hay entornos que son mucho más seguros para criarte, que no tiene que ser con tus padres. Entonces haces ese duelo, ¿verdad? Entonces la adopción, mira, Sandra Bullock acaba de poner un quote que lo leí, ¿verdad? Que decía: ya dejemos de hablar de hijos adoptados, hablemos de hijos. Dice ella, son hijos, ¿verdad? Pero honestidad. Si tú lo mantienes en secreto, el hijo va a llevar ese secreto y se dice que se le va a dificultar. El alma de los niños adoptivos van siempre a buscar inconscientemente a sus padres biológicos. O sea, pues es un instinto de búsqueda, pero cuando esos padres tienen un lugar en tu corazón y el hijo tiene permiso de mencionarlos y de hablar del tema y saber de dónde viene el origen, ¿verdad? Si tienes información, dásela, es importante, pero a su edad, porque chiquitos es de buscar ayuda, ¿verdad? Porque para empezar una adopción, en mucho es no respetar un destino, ¿verdad? Del niño, ¿verdad? Es sustituir, y es una sustitución de carencia tuya también, donde no aceptaste que tu destino era no ser papá. Es como la inseminación también artificial, ¿verdad? Hay muchos muertos en la inseminación artificial y mucho dolor, porque la madre está en la lucha de ir en contra de un destino. No podemos manipular lo que la vida nos da. De veras que hay que abrirse a agradecer lo que tenemos hoy, lo que se nos fue dado,
y en base, en la medida que yo agradezca lo que está para mí, puede haber un cambio. ¿Cuántos doctores les dicen a las personas que no pueden tener hijos? Mujeres, usted nunca va a tener hijos. Y de repente ahí la ves que andan con Mi 3, mamá 4, era una de ellas y somos 8. ¿verdad? Porque ¿sabes qué? Su actitud interna fue rendirse a lo que dijeron, ponerse en manos más grandes y algo cambió, ¿verdad? Uh-huh. Ok, en la siguiente pregunta dice, buenas tardes, tengo una bebé de 9 meses, ella es hiperactiva y grita, no habla aún. Cualquier ruido, ella busca de dónde viene, se asusta si habla uno muy fuerte. La quiero empezar a ayudar. En el lapso de la gestación lloraba mucho porque mi papá había fallecido hace año y meses y aparte mi esposo como que la rechazó un poco. Tuve mucho roce con él en esta etapa. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Bueno, ahí como comentaba yo lo que pasó con mi hija, ¿verdad? Que yo también tuve una pérdida, era de mi hermano, y dejé de ser una mamá disponible. Entonces los hijos con su llanto, con la hiperactividad, lo que te piden es que vivas tus emociones, ¿verdad? Que a un hijo le sirve mucho más ver a una mamá llorar y decir estoy triste, que hacer como que no pasa nada. Entonces los duelos que no se hacen, las emociones que se bloquean, se convierten en traumas. Y ahí lo que yo puedo observar es la falta del padre, ¿verdad? De la masculinidad. Ahí aparte el papá de la niña y el duelo del papá de ella. Sí, porque ahí ves ya la ausencia, ¿verdad? Ajá. Entonces, sí, papá murió, ¿cómo vivió ese duelo? ¿Cómo se quedó Lloró eso mucho. integrado en ella? Y luego vemos un papá que rechaza a su hija. Uh-huh. Bueno, ese es el destino que le tocó a la hija, pero en ese caso esa hija no estaría en tu vida si no fuera por ese padre. La actitud interna. El papá no tiene que estar presente, pero tu actitud interna de que sí hay un padre le va a dar fuerza a la hija, porque lo que viene del padre es la fuerza para estar en el presente, la fuerza para comprometerte contigo misma, para poner límites, la salud mental, la realización profesional, las tu vocación. También. Ajá, por eso, la salud mental. Entonces, es más fácil a veces tener una adicción que tener acceso al padre. O sea, sí es fuerte, pero es los hijos que tienen adicciones tienen más acceso a una adicción que a sus papás. Y cuando hay una adicción es ver un poquito del rechazo que la madre le tiene al padre. Si la madre tiene una actitud de desprecio o de rechazo al padre, la no verbal, la que no se expresa, entonces el hijo va a desarrollar una adicción para poderse quedar en la vida, porque las adicciones lo que te dan es fuerza, te desconectan de tu realidad. Ok, vamos a hacer una pausa. Al regresar, continuamos con sus preguntas. Ya volvemos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Continuamos con más de Carolina, la mujer de hoy. Solo por Globo 98.9. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la consteladora Mimi Can. El tema es constelando dificultades en los niños. En la siguiente pregunta dice, buenas tardes, qué buen programa. ¿Qué puede suceder cuando en una familia han habido abortos provocados? ¿Y cómo sanar estos actos cometidos sin conciencia y sin dimensionar tal acción? Gracias. Primero, pues muchas cosas se hacen en la ignorancia, ¿verdad? Y cuando no tenemos la información, pues imitamos. Pero el aborto sí es un asesinato interno en una familia, no tiene justificación, sí está al servicio de un destino familiar, ¿verdad? Porque hay mujeres que se ataca mucho el aborto, ¿verdad? Y dicen, no tiene, es que ¿por qué va a abortar? Es una vida, sí. Pero eso lo puede opinar una mujer que tiene los medios, que tiene niñeras, que puede trabajar, o sea, no le puede caber en la cabeza cómo puede haber un aborto. Pero si tú ya eres madre de 3 hijos y apenas si les puedes dar de comer a 2 y viene un cuarto, o sea, ya tus hijos que están en la vida, ¿cómo vas a traer otro hijo al mundo? Entonces yo creo que primero no hay que juzgar. Segundo, cuando hay abortos, cada persona que provoca un aborto es motivada por algo, es guiada por algo y está al servicio de la vida del sistema familiar. Ahora, cuando ya tienes esta información,
es reconocer el daño hecho, honrar a ese hijo y darle un lugar en tu corazón, porque sí hubieron hijos, ¿verdad? Y te digo, en constelaciones se ve, ¿verdad?, que a veces la relación de pareja no funciona. Hay abortos que no se les dio un lugar de parejas anteriores, ¿verdad? Por ejemplo, no tiene que ser ni siquiera tuyo, sino que si la pareja cometió abortos y es un secreto, luego ves que tu relación de pareja no avanza y que a tus hijos se les complica algo, que no pueden ver la vida, no la ven porque lo que ven son todos esos hermanitos que murieron. Entonces a los abortos se les da un lugar, si no sabes cuántos abortos fueron, pues con que honres el aborto como tal en tu sistema familiar, ya no van a haber descendientes que sigan abortando. O lo que se observa es que pudieron haber abortos y después vienen generaciones que no logran tener hijos. Esterilidad. ¿Verdad? Esterilidad. Entonces, cuando hay esterilidad, mujeres que buscan emparejarse con gente que no quiere tener hijos o no puede tener hijos. Pero es en compensación. Entonces, por eso el tema es que compensan nuestros hijos, ¿verdad? Las dificultades que tienen los niños vienen a compensar lo que los adultos no se hacen cargo. Entonces, si ya eres adulto y estás en una situación de infertilidad o en una situación donde hubieron abortos, bueno, honrarlo, honrar ese dolor, ¿verdad? Entregarte a tu destino y que, bueno, algo más grande, llámesele Dios, llámesele en lo que tú creas, ponlo en manos más grandes, porque sí hay un destino que uno viene a cumplir y que el aborto está al servicio de un destino familiar, evitar el juicio al respecto. Y esa alma venía con ese periodo de muchas veces si no hay un aborto, la que se muere es la mamá. Fíjate que ahí la palabra clave, creo yo, es el juicio. No sabemos, Mimi, qué llevó a una persona en un momento determinado a tomar esa decisión. No lo sabemos, ni nos incumbe para acabar pronto. La dinámica del juicio, ¿verdad?, es que las personas que emiten muchos juicios, lo que están evitando es ser descubiertas de algo, ¿ya? O sea, la persona que está en juicio totalmente contra otra persona es que ocultan algo propio. Sí, entonces digo yo, porque viene rápido el pensamiento, pero ¿por qué se iba a abortar? ¿Por qué no se cuidó? Si iba a andar de calenturienta, ¿por qué no se cuidó? ¿Por qué no evitó quedar embarazada? No estuviste en sus zapatos. Claro, pero ¿quieres ver cómo es mi vida? Ponte en mis zapatos. Claro. Ponte en los zapatos de esa mujer que tuvo que tomar una decisión tan difícil como es abortar. Pero no es una decisión fácil. Claro, ese es el juicio que se dispara inmediatamente contra aquellas, digamos, las que están pro vida, pueden salir con ese tipo de comentarios en contra de las personas que abortan. Entonces, dice Enrique Corbera que el aborto, desde esa parte inconsciente, porque incluso el aborto es espontáneo. Sí, ni siquiera algo que provocaste. No, y la mamá, el fondo, lo que hay ahí en tu historia es, yo no quiero tener hijos de ese hombre. Puede ser ese, mira, pueden ser varios, pero lo más importante es que vida da vida. Si yo estoy llena de vida, doy vida. Si no doy vida o algo está bloqueado en relación a la vida, ¿qué pasa? Y entregarte a ese destino. Yo tengo personas cercanas que no tienen hijos y que han puesto toda esa energía de vida en un proyecto, en su ser, y son hasta más felices que mujeres que tienen muchos hijos. O sea, claro, la vida está en que tú pongas al servicio algo para la vida. Y si no hay fertilidad, si no hay hijos, acepta tu destino y entrégate a la vida con un proyecto, con algo que te llene. No todo es tener hijos, porque mira, la felicidad no es lo mismo para una persona que a otra. Hay personas que su felicidad es tener hijos, hay personas que su felicidad es trabajar mucho, hay personas que su felicidad es tener un deporte. Bueno, respetemos lo que representa la felicidad para cada persona, no es lo mismo para cada uno. Y en cuanto al aborto, si de veras quieren menos abortos, menos juicio, menos grupos en contra del aborto, más hagamos grupos para ver cómo apoyamos a las mamás, cómo damos ayuda psicológica, cómo abrazamos a esas mamás que resultaron embarazadas de un abuso, cómo las acogemos. El estuche es la madre, no se ve a la madre como tal, y estas mujeres que están en gestación, en un proceso de vulnerabilidad, ya empiezan a criar hijos con un problema de amor propio, ¿verdad? Y se me fue la palabra ahorita, pero ahorita hay un video que ahí se los voy a pasar para que lo suban, que habla justo de la ¿verdad? De la neuroemoción y de todo lo que recibe un bebé
ya en el proceso de embarazo. En la gestación. Entonces, desde ahí, carencia meses. afectiva es carencia afectiva que el niño ya puede sentir. Entonces, más apoyo a las madres, a los padres también, porque ¿por qué sale huyendo el hombre? Probablemente porque no tiene trabajo, probablemente porque qué va a decir su familia, porque tal vez tiene otra familia, etcétera. O sea, ni tiene fuerza para asumir entonces, compromisos, ni mejor hacerse cargo de él, menos de otros. fomentemos grupos que le den fuerza al hombre, que le den fuerza a la mujer, que estas mujeres estén fuertes para recibir a ese hijo, que sea una bendición, que las lleve hacia la vida, ¿verdad? Que las motive a criar y a restaurarse a través de la crianza y no a través de un aborto, pero yo con el aborto tengo una mirada neutra donde no puede haber un juicio. Cada mujer y cada persona o pareja sabe por qué es guiada a cometerlo. Solo denle un lugar en su corazón, reparen quedándose en la vida, y si fue un aborto espontáneo, agradecer a ese hijo que muere por nosotros, y en tu memoria yo me quedo en la vida. Una pérdida de un hijo, sea como sea, es para que la madre también se quede en la vida, ¿verdad? Y eso admiro de la mamá de mi hermano, que es una mujer que no perdió el amor, es muy amorosa, ¿verdad? Tenemos una relación muy bonita, y veo que ella no ha dejado de dar amor, no ha dejado de quedarse en la vida, y bueno, tiene un esposo que la ama, y creo que tiene muchísimas cosas positivas, porque así es como honra la memoria de mi hermano, ¿verdad? Hace poco fue su aniversario de cumpleaños, y ella le fue a poner globos en la tumba, ¿verdad? Me pareció un gesto tan en la vida, porque lo celebró, ¿verdad? Entonces creo que esa es una madre que va a ser muy bendecida, y que pues a raíz de la tragedia que nos sucedió, nos quedamos en la vida, viviéndola al servicio de los que estamos en la vida. Nosotros somos la oportunidad. Quedarse viendo un aborto, quedarse viendo una pérdida, quedarse viendo un fracaso, es como que te quedaras viendo para atrás, y toda tu vida y todas las posibilidades de crear algo nuevo está hacia adelante. Móvete hacia adelante, así fue, así tenía que ser, no te des duro, ya pasó, repara haciendo algo bueno con tu vida. Dice, muy buena tarde, gracias por su programa. En mi juventud fui madre soltera, el padre de mi hijo fue mi primo, crié a mi hijo lo mejor que pude sin inculcar nada negativo hacia su padre. Él es el hijo más dulce y respetuoso y amoroso de los demás. Pero su primer matrimonio falló por infidelidad de su esposa. Se vuelve a casar después de 7 años de su separación, pero le ha costado salir adelante. Es trabajador y no perfecto, pero es un buen hombre. Últimamente le caen situaciones no muy buenas una tras otra. Su segundo hijo tiene autismo y no puede hablar, pero interactúa muy bien. Mi pregunta es, ¿soy yo la culpable por haberlo tenido bajo las circunstancias mencionadas al principio? ¿Y cómo puedo cortar esas situaciones en la vida de mi hijo? Yo veo que él es fuerte y se aferra mucho a Dios para pedir sabiduría y paciencia, pero yo en mi adentro me siento tan triste y siento que tal vez es mi culpa. Deme una señal, por favor. Soy una mamá triste. Tengo 59 años y mi hijo 40. Mira, primero no hay culpables, ¿verdad? En las nuevas constelaciones no hay ni buenos ni malos, no hay culpables. Hay situaciones que se dan. Y si este hijo fue hecho con amor, pues eso es importante recalcar, ¿verdad? Sí, cuando es dentro de la familia, pues sí tiene consecuencias, ¿verdad? El autismo, lo que se observa en el autismo es que hubieron situaciones complicadas en generaciones anteriores que no dependen de ella, ¿verdad? Se ven que hubieron asesinatos, silencios, personas torturadas, personas que no tuvieron permiso de expresarse, todo lo que le sucede a un autista. No tiene permiso de reconocer a sus padres, no recibe el contacto físico. Entonces, los síntomas de un niño autista lo que expresan es exclusiones muy fuertes que sucedieron antes, en generaciones anteriores, y le toca a este hijo pues esta compensación. Entonces, lo primero que le va a dar fuerza a tu hijo de 40 años es que honres su destino y veas su fuerza, y el mejor padre que pudo tener era tu primo. Así fue, así tenía que ser. No sé si eso es un secreto y él no sabe que él es su padre. Eso podría aliviar si se habla, ¿verdad? Porque que su papá cuando es su tío. hay autismo hay mucho secreto, mucho silencio, ¿verdad? Víctimas que no tuvieron un lugar, que no fueron lloradas. Entonces, mira, justo ahorita mi maestra Brigitte acaba de sacar un video sobre el autismo en YouTube, ¿verdad? Donde
expresa que de veras liberar a los niños del autismo, de la hiperactividad, de los problemas mentales, del déficit de atención, es que de veras es increíble el cambio que puede tener un autista, porque el autista primero se trabaja toda la parte de la exclusión y luego empezás a trabajar los síntomas. No recibe caricias, se exalta mucho, es agresivo o es cohibido, ¿verdad? Entonces, cuando tú empiezas a trabajar los síntomas y desbloqueas eso, el niño tiene libertad de ser, ¿verdad? Puede abrirse al contacto físico. Entonces, es muy doloroso para un papá no ser reconocido por tu hijo y ser rechazado por tu hijo, que es lo que pasa en el autismo. Imagínate todos los sentimientos que pueden manejar los papás. Pero vamos a lo mismo. Ese hijo de 40 años ya es un hijo que se tiene que ocupar de sí mismo, que lo tiene que trabajar o seguir viviendo en negación. Y tú como madre, lo que puedo percibir en ti es que hay mucha tristeza. Esa es una emoción bloqueada, ¿verdad? Y es importante vivir esa tristeza. Y abrirse a la alegría. A la culpa. Y renunciar a la culpa. No es tu culpa. Así fue, así tenía que ser. Y bueno, tienes a ese hijo y tienes a esos nietos. Y si ahora tienes un nieto autista, una abuela puede constelar, ¿verdad? Pueden llegar para aliviar la carga familiar que se va de generación en generación. A ese niño autista, honrar su destino, el gran amor que le tiene al sistema familiar con su dificultad y honrar lo excluido, que está excluido en el sistema familiar. Ok. Dice, buenas tardes, gracias por tan valioso y útil programa. En una relación paternal donde el padre fue muy responsable y proveedor, con poca expresión de afecto para el niño, pero participativo en la adolescencia y una madre siempre presente en casa y familia, puede provocar que entre los síntomas o enfermedad de este niño sea homosexual a partir de su adolescencia. Muchas gracias. Dios las bendiga. La homosexualidad es muy confundida y les puedo decir que también es un destino de compensación, que no es buscar culpables en una homosexualidad, no es una enfermedad. No es una enfermedad en ningún momento, es un destino. Es solo una preferencia sexual también. Exactamente, y ahí pueden pasar varias dinámicas, ¿verdad? Una que se observa es que a veces pudo haber un aborto antes que ese hijo y ese aborto era mujer, entonces la otra, la persona que viene, pues ya viene papeles. Confundida y viene como, te digo, viendo vivir mi vida y la de mi hermana. Exactamente, entonces no está en su lugar, ¿verdad? La homosexualidad también es no tomar a los padres, ¿verdad? Tenés preferencia por alguno de tus dos padres, si tienes más preferencia por el lado de mamá, rechazas al padre, entonces vas a desarrollar más el lado femenino, pero todo esto sucede por lealtad, no por querer hacerle daño a nadie. La homosexualidad no es ninguna enfermedad. Hay personas homosexuales que se entregan a su destino, lo disfrutan, lo viven y son luz para sus sistemas familiares y son personas amorosas, son personas en la vida, son personas que logran muchísimas cosas. Nosotros pues tenemos una persona muy cercana a nuestro sistema familiar y te digo, es un ser muy especial, es un ser que cuando llega transmite luz, la gente lo quiere, se entregó a su destino, ¿verdad? Los papás pues lo aceptaron tal y como es, en el sistema es muy querido y aceptado, entonces es un destino, no está para hacerle daño a nadie, no tiene la culpa el papá, no tiene la culpa la mamá, simplemente le tocó, entonces el sistema familiar, como podemos ayudar es aceptándolo tal y como es, salir nuevamente del juicio, del secreto, las cosas tienen que ser tal y como tienen que ser, y en este caso los niños lo tienen que ver tal y como es. Por ejemplo, mi hijo sabe claramente, lo hablamos y no tiene ningún rechazo. Es más, quiere muchísimo a nuestro familiar que es homosexual y se abre al amor, lo puede ver como un ser que pues, es parte de nuestro sistema, ¿verdad? Y eso ya le permite a esta persona con homosexualidad vivir su destino, vivir feliz, vivir tranquilo y al sistema disfrutar de esta persona. Entonces no es una enfermedad, no hay culpables, sí es un destino de compensación, sí, por cosas que pasaron atrás en un sistema familiar, pero en la medida que no lo excluyamos, que le demos un lugar, entonces ya las siguientes generaciones vienen con un camino más despejado y bueno, pues vivir su sexualidad como les toque, ¿verdad? Pero salgamos del juicio, de veras,
y dejemos de pensar que hay cosas que son enfermedades, ¿verdad? Hoy en día hay tanta enfermedad con nombres raros mentales que ya no saben ni qué nombre ponerles a las enfermedades para justificar desórdenes familiares y cosas que se pueden arreglar para pues que cada día no tengamos más complicaciones y sobre todo niños enredados. O sea, el tema y el programa es desenreden a los niños, acéptelos tal y como son, ocúpese de su lugar, disfrute de estar en la vida. En la medida que usted esté en la vida, su hijo va a estar en la vida, sea como sea. Honre el destino de sus hijos, no está solo en sus manos, ya viene en el ADN, ya viene en esa red inconsciente de relaciones que traemos en nuestro ser. No todo es mamá y papá, los papás no son responsables de todo, eso le tocó. Trate de resolver si tiene hijos chiquitos, ocúpese de usted, y si ya es un adulto, por favor, ¿verdad? Ya no hay excusas, hay mucha ayuda. Hoy en día, tú mencionas mucho a Eric Corbea y realmente él está proporcionando mucha información. Hay mucho material gratuito. Yo no tengo el tiempo YouTube ahorita mucho porque estoy en crianza todavía y tengo hijos chiquitos, pero estaré subiendo videos, ¿verdad? Estos programas que tú permites que vengamos a expresar y a que esto llegue a más gente. Pues qué excelente oportunidad, qué bendición. Así que los invito a buscar su pasión como adultos, a encontrar algo que los motive, que los tenga en la vida y a desarrollar inteligencia emocional en sus hijos desde que son muy chiquitos, porque eso los va a ayudar a gestionar su vida y aprender a enfrentar el conflicto. El conflicto es parte de la vida. Pues muchísimas gracias, Mimi. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Mimi Can? En Facebook está así como Mimi, M-I latina M-Y, y Can se escribe K-A-H-N, Nuevas Constelaciones. Mimi Can, Nuevas Constelaciones. Gracias, Mimi. A ti. Hacer de una crisis nuestra oportunidad es parte de nuestro diseño de vida. Cambia la frustración por el desarrollo y por el éxito. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento El bienestar de la familia.